Y si usted fuera tan amable, me da un amén así bondadoso, fuerte. ¿Ya lo tiene? Job 1:18. Dice la palabra del Señor: entre tanto que éste hablaba, hablando de un siervo, vino otro siervo que dijo: tus hijos y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Usted sabe, esta noticia le estaban dando a Job. El versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué no levanta su mano ahí donde usted está, por favor? Levante sus manos. Adoremos al Señor por un minutito, hermanos. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, Señor. Es contradictorio, Padre, pero a tus pies, Señor. Ahí queremos estar, Dios. Porque sabemos, Señor, que a tus pies, ahí a tus pies, Señor, podemos encontrar paz, podemos encontrar salud, podemos encontrar adoración, Señor, consuelo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, Padre. En esta mañana, Padre Celestial, quiero decirte, Señor, que como iglesia nos rendimos a tus pies, Dios, sabiendo que tú eres soberano, Padre. Eres el Dios poderoso, eres el Señor, el Rey de Reyes, el que está sentado sobre su trono, el que hace como le place. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das ánimo y consuelo en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor así bien fuerte, por favor, mientras toma su lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este mes estamos terminando justo hoy la celebración de 12 años de Iglesia Vida. Y durante estos 12 años, hermanos, que nosotros con mi esposo, el Señor nos ha tenido como pastores acá, muchísimas veces hay personas que se nos han acercado y nos han preguntado ante alguna situación difícil, pastores, ¿por qué nos pasa esto a nosotros?
¿Por qué nos suceden cosas malas si nosotros somos buenos? ¿Por qué si yo me he guardado, me he cuidado, he servido, por qué me pasan cosas que no me deberían de pasar? ¿Por qué si he orado, si he clamado, no viene la respuesta? Y muchísimas ocasiones a nosotros se nos han acercado y nos han preguntado. Y hermano, esta no es una pregunta que tiene su inicio ahora, hace 12 años. Esta es una pregunta antigua, muy antigua. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Jeremías, Jeremías le pregunta al Señor y le dice: ¿por qué los malvados están también tan campantes? También cuando leemos a Habacuc, Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿por qué hay tantas injusticias y el malo parece que no recibe su merecido? Cuando leemos Salmos, en el Salmo 73, Asaf está escribiendo ahí, dice: hasta envidia tuve de los malvados de ver cómo prosperaban. Y es una pregunta antigua, querido hermano, y seguramente más de alguna ocasión usted también se la ha hecho. Y cuando leemos el libro de Job, que no es un libro extraño para muchos de nosotros, nosotros podemos ver que este es uno de los temas centrales del libro de Job, abordando la pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Cómo reaccionar cuando nos viene una catástrofe, una situación compleja, cuando nos enfrentamos a una situación de un momento a otro que nos cambia el panorama de nuestra vida? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer ni cómo reaccionar? Y mire, mi querido hermano, no estoy hablando del hombre malo que hace cosas malas y que recibe su merecido por lo malo que hizo. Estoy hablando de personas buenas, justas, personas que caminan en integridad y que de pronto su línea se les torna de un color de rosa, se les torna un color oscuro. ¿En qué momento Job hizo algo malo para que de pronto le llegaran a decir: mira, perdona que te venga a decir esto, pero algo pasó y vinieron unos asaltantes y se llevaron todo el ganado? Un hombre que era el más prominente, el más rico, y dice la Biblia ahí en Job 1 que era un hombre perfecto, recto delante de Dios. ¿En qué momento Job hizo algo malo para que vinieran sus siervos y le dijeran: mira, estábamos ahí pastando, teníamos a las ovejas, a las cabras, al ganado pastando, y vino un rayo del cielo y calcinó a todas las ovejas? Y luego la noticia más tremenda, más dura, cuando llegan y le dicen a Job: Job, no solo tus ovejas, no solo tus siervos, no solo tu ganado, no solo tus vacas, sino que también tus 10 hijos. Ellos estaban tranquilos ahí celebrando, comiendo, cuando un viento fuerte viene, cae y derrumba las paredes y los mató a todos, a los 10. En una oportunidad yo leí a un escritor de homilética, y él decía: el predicador tiene que predicar también de acuerdo a la situación que le está pasando, porque en algún momento el Señor también puede hablarle a alguna de las personas que está en la congregación escuchando. Y Pablo le dice a Corintios, allá en el primer libro de Corintios, capítulo 2:4: con el mismo consuelo que nosotros hemos sido consolados, así también vamos a consolar. Y hermanos, en este tiempo yo he estado leyendo mucho el libro de Job y me refugié en el libro de Job. Y el Señor, a pesar de que ya lo había leído mucho tiempo antes y más de una ocasión, el Señor me ha hablado en gran manera. Y una de las cosas más sorprendentes para mí fue que cuando a Job le vinieron a dar estas noticias tan trágicas, dice la Biblia que él seguramente estaba sentado, porque cuando le dijeron: Job, tus 10 hijos murieron, dice la Biblia que él se pone de pie. Él se rasga sus vestidos, él se rapa su cabeza y él se tira en el suelo y él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero querido hermano, ¿cómo un hombre puede exclamar esas palabras que son tan poéticas? ¿Cómo un hombre puede decir eso desde sus entrañas? Si un padre bien sabe que perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a uno, y menos perder 10 hijos. Y él dice que en actitud de adoración a Dios, se postra y le dice: tú diste, tú quitaste, sea bendito tu nombre. El 25 de marzo estaba yo dando clases en la universidad
Y estaba dando clases, y generalmente nosotros no respondemos el teléfono cuando estamos enseñando. Y nuestra familia lo sabe, nuestros hijos lo saben. Y de pronto vi una llamada de Caleb y dije, qué raro, ¿verdad? Y entonces agarré el teléfono, le contesto, no le contesté, y me dijo, mami, fíjate que alguien me llamó llorando, que algo le había pasado a la abuelita, inmediatamente llamala. Entonces yo dije a mi mamá, qué raro. Y yo tenía justo el teléfono en la mano cuando me sonó el teléfono y decía, papá, es mi papá. Y entonces le dije, a ese punto me sorprendí, le dije a mis alumnos, permítame, esta llamada la tengo que contestar. Y cuando levanté el teléfono y contesté, mi papá, quienes lo conocen, es un hombre muy guapo, alto, muy fuerte. Él es vaquero, él usa su sombrero, sus botas, su pistola. Y yo nunca he visto llorar a mi papá, nunca lo había visto llorar, porque pues es la cultura que el hombre no tiene que llorar. Ni aún cuando murió mi abuelita, quizá una lágrima, quizá acongojado, pero nunca lo había visto llorar. Y cuando yo levanté el teléfono y respondí, escuché un grito aterrador que nunca lo voy a olvidar. Y él me dijo, Mirna. Y entonces me estremecí, porque mi papá, ¿cuándo me va a hablar así a mí? Y yo le dije, ¿qué pasó, papá? Mirna, me decía mi papá llorando. Papá, ¿qué pasó? Y me dice, acaban de asesinar a tu hermano. A este punto, queridos hermanos, mis piernas se me pusieron aguadas y yo dejé caer el teléfono. Yo hasta acá lo veo como algo borroso, porque ninguno de nosotros estamos listos para recibir una noticia de esa magnitud. Nuestra vida lleva una línea de tiempo tan bonita, tan agradable, tan colorida, y de pronto que le suene el teléfono, de pronto un embarazo tan bonito, tan precioso, el cuarto bien pintadito, y que le digan su hijo tiene un síndrome, tiene una deficiencia. De pronto aquel negocio tan prominente, tan grandote, tan excelente, con ingresos tan fructíferos, se le destruye todo, y de un momento a otro se queda sin nada. Aquella relación amorosa que traía una línea tan preciosa, de pronto se convierte en el peor desamor de nuestra vida, y nadie estamos preparados para vivir una situación como esa. Anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana con los hermanos Varías en la morgue del hospital Roosevelt. Su hijo de 14 años, que vino aquí de 3 añitos, el niño, que ha servido en la iglesia, que estuvo aquí en las bancas, estaba en una fiesta de 15 años. Alguien dejó caer una llanta, le pegó en la espalda, se golpeó con la cabeza en el suelo y se golpeó con una mesa en el cerebro, y el niño murió. 14 años. ¿Cómo explicar y cómo decir ahí, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová? ¿Cómo usted enfrenta una situación tan dolorosa para la que no estamos preparados? ¿Cómo poder decir y exclamar y levantar las manos y decir, Señor, eres soberano en medio de la prueba? Y yo cuando leía a Job y dice que Job se postró a tierra y en actitud de adoración le dijo al Señor, tú diste, tú quitaste. Imagínese usted, hermano, en esa posición, en la posición mía, en la posición de mi mamá, en la posición de Iris, la mamá de Memito, que murió anoche. Y cuando yo leía a Job y avanzaba, a mí me vino una respuesta formidable. En el capítulo 2, si usted quiere ir ahí conmigo. En el capítulo 2, versículo 10. Job, no solo le quitan tus posesiones, no solamente le quitan a sus hijos, no solamente pierde todo lo que tenía, sino que también llega al punto de que su cuerpo es tocado
y lastimado con llagas, que dice la Biblia más adelante que su aliento apestaba, que ni siquiera su esposa lo podía aguantar. Dice la Biblia que le supuraban las llagas y que él se tuvo que ir a sentar en las afueras de la ciudad a un montón de basura para rascarse. Se rascaba con tiestos. O sea, Job cada vez iba de peor en peor, en peor, en peor. Todo le salía mal. Y cuando llega un punto en el que él estaba ahí enllagado, él estaba sin siervos, sin ganado, sin hijos, se le acerca a su esposa y le dice: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y muchos hemos criticado a la esposa de Job. ¡Ay, tan insensata! ¿Cómo dice esas palabras? Pero hermano, cuando uno está en una situación difícil, los pensamientos le llegan de cualquier magnitud. Y le dice Job: maldice a Dios mejor y muérete. En otras palabras, suicídate. En otras palabras, quítate la vida, tómate un veneno, hace algo, pero ya no sigas con esto. Pero la respuesta de Job en el capítulo 2, en el versículo 10, hermanos, a mí me trajo una gran luz. Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, cualquiera de las mujeres tontas, cualquiera de las mujeres estúpidas, dice otra versión, así has hablado tú. Pero mire lo que le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, podemos levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque me has dado una gran familia. Gracias, Señor, porque mis hijos están sanos. Gracias por este novio que tengo. Gracias, Señor, porque tengo un buen trabajo. Gracias por mi carro. Gracias porque tengo para el pasaje. Gracias porque tengo para el alquiler o porque tengo una casa. Podemos decir eso con toda satisfacción, pero cuando viene el momento en que Dios permite que venga una prueba a nuestra vida, podemos también levantar la mano y decir: gracias, Señor, porque también lo malo viene de ti, porque también tú lo permites. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice: no hay doctrina más confrontativa y más controversial que la doctrina de la soberanía de Dios. Porque cuando Dios está creando estrellas, el sol, el mar, ahí todo el mundo le aplaude. Cuando Dios nos está dando comida, pone alimento en nuestra mesa. Cuando Dios nos está dando una ropa nueva, zapatos nuevos, familia con salud, un esposo bien portado, hijos hermosos, un trabajo en la universidad, buenas notas en el estudio, una novia, un novio, ahí todo el mundo le aplaude y Dios es soberano. Pero cuando viene el momento de la prueba, son muy pocas las personas que pueden decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y nunca va a ser lo mismo, querido hermano, que usted vea a un familiar, a un vecino, al amigo del primo, que le digan tiene cáncer, a que a usted se lo estén diciendo. Nunca va a ser lo mismo ver un dolor de muelas desde el punto de vista de un cirujano, de un dentista, a que usted ande con la boca inflamada, hinchada con el dolor. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo leer en la Biblia: ah, qué bonito lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, a que a usted le toque exclamar esas palabras porque está recibiendo la llamada que nunca quería recibir. Nunca es lo mismo. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, le dice Job, ¿cómo no vamos a recibir también lo malo? O sea, ¿no es Dios soberano en todo? ¿No es Dios el que nos ha dado? ¿Y no es Dios el que es soberano también para quitarnos? ¿No es Dios el que da el aliento de vida y no es Dios el que también lo puede quitar? ¿No es Dios el que nos ha hecho frágiles y no es Dios el que también nos puede dar la fortaleza? ¿No es Dios el que nos ha dado riqueza pero también nos puede dar pobreza? Me gusta mucho el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 39. Va a aparecer ahí en su pantalla. Dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo, oiga bien, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librarse de mi mano. Lamentaciones 3, 37 y 38. Mire lo que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y no sale lo bueno también? Mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 12:15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente y murió. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, en el cántico de Ana. El Señor da la vida y el Señor da la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y Él la puede resucitar para que viva de nuevo. El Señor a unos da pobreza y a otros da riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. Cuando entendemos que absolutamente todo viene de Dios, hermano, cuando entendemos que Él nos da y que Él también nos quita, nuestra vida tiene paz. Esa paz que sobrepasa entendimiento, esa paz que aunque no comprendamos, es la que el Señor nos da cuando entendemos que todo lo que tenemos viene solamente del que es soberano, poderoso y digno de alabanza. Hay personas, hermanos, que les dan muchos balazos, muchísimos, y quedan vivos, quizá con operaciones. Hay personas que van en el vehículo, chocan el carro y salen ilesos. Hay personas, quizá hay alguno de ustedes acá, en un momento suben a saltar y a usted no le pasa nada. Eso es por la soberanía de Dios. Pero hay personas, hermano, un solo balazo le dieron a mi hermano que le quitó la vida, uno solo. Una sola llanta fue la que cayó de esa montaña que le golpeó a Memito en la espalda ayer. Una sola llanta. Tan ilógico, pero tan soberano mi Dios. Y generalmente nuestra tendencia es querer entender el por qué pasan las cosas. En la escuela nos aprendemos las tablas de multiplicar porque queremos resolver los problemas. Nos aprendemos las fórmulas. El pi, ¿no? 3.14, porque queremos resolver, encontrar la fórmula para resolver los problemas. Queremos entender y queremos buscar un culpable, un responsable, un porqué. Y cuando yo estaba leyendo el libro de Job, me pareció tan sorprendente, porque la naturaleza humana es así. Queremos saber quién tuvo la culpa. Cuando Jesús vio allá al ciego que estaba en la calle, en el capítulo 9, versículo 3 del libro de Juan, cuando Jesús lo mira, sus discípulos rápidamente le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿quién tiene la culpa? Rápido queremos saber quién tuvo la culpa, quién fue el que falló. Y cuando leemos a Job, lo mismo pasa. Llegan sus amigos, dice la Biblia, 3 amigos se acercan a Job y llegan, y por 7 días, cuando lo miran de lejos, lo ven allá enllagado, solo, después de ser un hombre quizá fuerte. Ahora dice que su piel se le pegaba a sus huesos. Estaba solo, desesperado. Y cuando lo ven por allá desde lejos, dice la Biblia que ellos rasgaron sus vestidos y empezaron a llorar con Job. Y por 7 días ellos se quedaron ahí sentados a la par de Job, llorando. Como un paréntesis, estaba yo leyendo que dice que hay una tradición judía que todavía hasta la fecha se da, que cuando sucede una muerte, las personas llegan y se sientan al lado del deudo, abrazan al deudo, lloran con él, se sientan con él, pero no dicen nada, se quedan en silencio, hasta que la persona, el familiar del que murió, habla. Entonces ellos también empiezan a hablar, pero no dicen una sola palabra. Se sientan ahí a la par y no dicen una sola palabra, porque quizá la persona que está dolida, el hijo de ese papá que está muerto, o el papá de ese hijo, o la esposa, o el esposo del que está muerto, no quiere hablar y se quedan ahí en silencio. Mire qué bonito. Porque, hermano, nadie tenemos palabras para decirle a la persona que están ahí sufriendo. ¿Qué le va a decir usted? Lo que usted le diga no lo va a consolar. Y ellos llegan y se sientan por 7 días. Los judíos llegan y se sientan por un rato. Pero estos amigos de Job llegaron y se sentaron por 7 días callados.
Y ojalá se hubieran quedado callados, porque al momento que empiezan a hablar, echaron a perder todo. Job, sin dinero, sin posesiones, sin siervos, sin esposa, sin hijos, en soledad y con unos amigos que llegan, y lo primerito que le empiezan a decir es: ¿qué pecado tenés? Lea el libro de Job. ¿Qué pecado cometieron tus hijos? Oiga, ¿qué pecado cometieron tus hijos que el Señor los quitó? Seguramente hay algo que no has hecho bien, Job. Seguramente no le diste de comer a las viudas. Seguramente trataste mal al huérfano. Y empiezan a escarbar y a decirle: Job, sos injusto. Cuando mi hermano falleció, hay personas que de verdad de una vez saber en qué andaba metido su hermano, por eso le pasó eso. A veces usted piensa que va a encontrar ayuda y apoyo en alguien que quizá era su mejor amigo del trabajo, y cuando le despiden resulta ser que por causa de él lo despidieron. Ay, esa no era tan linda, se convierte en la peor arpía. Ay, ese esposo que usted le había jurado amor eterno, ahora es el peor de todos. Esa novia tan linda, qué hermosa, ahora resulta que sacó las uñas, los dientes y todo lo demás. Porque en la crisis es cuando de verdad se conoce quién es la persona. En la crisis usted puede ver quién es en realidad la gente. No aquella que publica cosas bonitas, no aquella que pone fotos preciosas. No, en la crisis es cuando usted conoce quién es en realidad la gente y quién es la gente que está con usted. Porque hay gente que viene, toma el cuchillo, se lo mete por la espalda y después le pregunta irónicamente: ¿por qué está sangrando? Y a Job así le pasa. Job, ¿qué pecado cometiste? Usted seguramente no ha diezmado, hermano. Por eso le está pasando lo que le está pasando. Seguramente tiene pecado oculto que no ha confesado. Es una maldición generacional. Seguramente está pagando algo que usted hizo antes y que no lo ha confesado al Señor. Y no necesariamente, querido hermano, el justo puede sufrir incluso sin siquiera haber hecho nada malo. ¿Qué malo había hecho Job? No nos apresuremos a dar una conclusión cuando alguien esté en un padecimiento, porque esto tiene demasiadas aristas y lo podemos ver desde demasiados puntos de vista. No es solamente una cosa, la manera convencional de la moral, que es: Dios es bueno, Dios castiga al malo, y por tanto si te está castigando es porque eres malo. No necesariamente. Hay personas buenas con un Dios bueno, pero que le vienen cosas malas. Hay personas justas con un Dios justo, pero que le acontecen cosas injustas aparentemente. Cuando alguien esté en una situación complicada, no nos apresuremos a dar una conclusión, porque no sabemos más allá el propósito de Dios. Nuestra mente finita, hermanos, muchas cosas no puede comprender. Muchísimas cosas no puede comprender. No necesariamente hay una culpa. Todos vamos a sufrir, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han sufrido alguna vez? Si usted no ha sufrido, quizás está muy joven para no haber sufrido, yo le aseguro que va a sufrir. El Señor no nos está jugando chueco, hermanos. El Señor nos lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo me puse un poco enferma esta semana. Seguramente las defensas se le bajan a uno. Y me puse un poco enferma, y entonces he decidido enseñarle a mis hijos lo que yo sé. Entonces le dije a mi esposo siempre me inyecta. Yo le dije: yo quiero que Caleb me inyecte. Quiero que aprenda, porque no sé, de repente mañana le va a tocar. Le dije: mi hijo, ¿me inyectas? Sí, me dijo. Macho, dije yo. Bueno, entonces mi esposo le empezó a enseñar: esto se hace así, se hace así, le echas el líquido, le pones aquí, le pones allá. Y entonces estaba Caleb listo, me inyectó 2 veces ya. La primera vez mi esposo le ayudó y la segunda vez lo hizo él solo.
Y mi esposo le enseñó y le dijo: tenés que hablarle al paciente, tenés que decirle al paciente, respire, le va a doler. Y Caleb: mamita, respira, te va a doler. Y vámonos. Me pinchó. Allá venía el sangrerío después de plan. Yo no me puse a ver en qué momento me va a hacer efecto la inyección, a ver en qué momento me pasa por la vena y me llega a donde tiene que llegar y me empieza a hacer efecto, a ver en qué momento. Yo no me puse a preguntarle, yo solo cerré mis ojos y me puse así: mire, ay Señor, qué locura estoy haciendo, Señor, pero recíbeme en tu presencia si me toca alguna vena por ahí. Y me puse así, ya, sacó la aguja y terminó. Y muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida son así como esa inyección. Mano, nosotros no entendemos en qué momento va a hacer efecto o por qué, pero el Señor nos lo advierte: te va a doler, te va a doler. Yo ya lo padecí, yo mismo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente estar al pie de una tumba y llorar. Te va a doler, yo sé lo que se siente que te traicionen, te va a doler, yo sé lo que se siente estar esperando un milagro, te va a doler, pero confía, yo he vencido al mundo, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no se compadezca de nuestras aflicciones, sino aquel que ha padecido en todo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué hombre? Porque se necesitaba uno igual que nosotros para darnos salvación. Se necesitaba uno que nos entendiera para darnos salvación. Usted no puede aconsejar cómo ser buena madre si no tiene hijos. Usted no puede aconsejar cómo ser buen novio si nunca ha tenido novia. Usted no puede aconsejar cómo tener una empresa prominente si nunca la ha tenido. Pero si usted ha tenido esa experiencia, usted puede llegar y decir: esto es así, así, así. Y lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Él sabe cómo nos sentimos. Él también lo padeció. Todos vamos a sufrir y ninguno de nosotros se hace voluntario. Yo no me hice voluntaria. Yo no dije: yo quiero que maten a mi hermano, yo quiero saber qué se siente. Ninguno de nosotros nos hacemos voluntarios para sufrir, pero nos va a llegar tarde o temprano. ¿Cómo va a reaccionar usted? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Esa es la pregunta. Usted puede ser el más recto, el más perfecto de todos los hombres de este lugar y todavía enfrentar sufrimiento. Usted puede ser la mejor señorita sentada en este lugar, la más obediente con sus papás, la mejor alumna del colegio y todavía enfrentar sufrimiento. Usted puede ser el mejor músico, el más guapo quizá, el más prominente y todavía enfrentar sufrimiento. Usted puede ser la mamá más amorosa, más abnegada que hay y todavía enfrentar sufrimiento. Puede ser el padre, el mejor de todos, el abuelo, y todavía enfrentar sufrimiento. Usted incluso puede haber visto un ángel en persona y todavía tener que cabalgar en un burro. Puede ser el hombre que hace descender fuego del cielo y matar 450 por un lado y 450 sacerdotes por el otro lado y todavía experimentar la depresión. Usted puede haber visto una teofanía en una zarza ardiendo y todavía enfrentar la murmuración. Todos, queridos hermanos, vamos a pasar por el sufrimiento, pero ¿qué vamos a hacer en el momento del sufrimiento? Y Job le pregunta al Señor. Leyendo Job me doy cuenta que Job le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué si yo te hablé? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué no me contestas? Job le pregunta al Señor. Y si usted quiere, pregúntele al Señor: Señor, ¿por qué si yo? ¿Por qué si yo? Si usted quiere, pregúntele. Pero mire qué lindo, me encanta, porque en el capítulo 38 de Job, allá ya casi llegando al final, el Señor le dice a Job: ok, Job, tú me preguntaste, ahora como un varón valiente, cíñete, ponte bien los pantalones y agárrate, porque yo te voy a preguntar a ti.
Y empieza el Señor. 64 preguntas le hace el Señor a Job. Mire qué interesante. El Señor no le dice a Job: Job, tú perdiste a tus 10 hijos, te quité tus camellos, te quité tu ganado, te quité tus ovejas, te dejé solo, te mandé una llaga, permití que el diablo te tocara, le di autorización al criminal para que hiciera su crimen. Y el Señor no le dice: lo hice porque esto y esto y esto y esto y así, así. Fíjate que llegó Satanás, entonces yo. El Señor no le contesta eso. El Señor le hace 64 preguntas y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando puse el lindero del mar? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la avestruz? Dime, ¿dónde ponen sus polluelos las aves? Le empieza a hacer un montón de preguntas. Y yo leyendo decía: pero Señor, qué ilógico. ¿Cómo es que le haces preguntas y Job te está preguntando también y tú le respondes con preguntas? ¿Y sabe qué es lo que le quiere decir el Señor a Job? Job, hay misterios que tú no entiendes. Hay cosas que tu mente finita nunca va a entender porque son infinitas. Hay cosas que tú no vas a comprender en la naturaleza. Y hay cosas como el sufrimiento que tú nunca vas a entender, porque al momento que tú lo entiendas, al momento que te entienda a Dios, Dios deja de ser Dios. Dios es soberano. Hay misterios, Job. Job está buscando respuestas, pero el Señor no le responde la pregunta. Pero ¿sabe qué? El Señor borra la pregunta. Y entonces Job después responde algo tan maravilloso. Y seguramente usted lo ha leído. Porque no porque yo no entienda, voy a dejar al Señor. No porque yo no entienda lo que me está pasando, entonces ya me voy a pelear con Él. No porque yo no comprenda el porqué de la situación, voy a salir corriendo. No porque yo no entienda cómo funciona el carro, lo voy a dejar de manejar. No porque yo no entienda cómo funciona el universo, me voy a ir de ahí. Y eso es lo que escribe Shakespeare allá en Hamlet cuando dice: ser o no ser, enfrentar las situaciones o morir. Son los dos caminos que tenemos. Anoche le decíamos al hermano Manuel cuando estábamos ahí afuera del hospital: hermano, hay dos caminos. O se agarra de la mano del Señor y se aferra a que Dios es soberano aunque no entienda lo que le está pasando, o se pelea con Él y lo deja. Todos nos enfrentamos ante esa bifurcación. O me agarro y me aferro a un Dios que es soberano aunque no entienda el porqué, o me peleo y lo dejo. Pero ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Y Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Rey. Y luego le dice Job ahí al final al Señor: ahora conozco que todo lo puedes. Conozco que mi pensamiento no te puedo ocultar. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de esta experiencia que estoy atravesando yo he entendido ahora lo que dice la Biblia en Habacuc. He entendido lo que dice la palabra allá en el libro de Hebreos, lo que dice la palabra en Romanos, lo que dice la palabra en Gálatas. 4 cositas, 4 palabras. 4 palabras que han transformado mi vida, que dice: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo así, Señor? Es solo mi fe lo que tengo para aferrarme a un Dios que no entiendo por qué. Es solo mi fe la que tengo para aferrarme. Y no es minimizar la razón, hermano. Es una esperanza gloriosa y bienaventurada que tengo, que el justo por la fe vivirá. Para seguir viviendo, tengo que aferrarme a mi fe. Quisiera que se pusiera de pie, por favor. Personas que no tienen a Cristo, la salida más fácil es esa. Anoche tuvimos el alto honor de juntarnos con Ricardo y Susana Rodríguez
hermano cantante famoso. Nos escribieron que estaban aquí en una actividad en Guatemala y que si podíamos comer con ellos. Y nos juntamos con ellos después de la actividad de aquí de Nexus One. Y nos fuimos y y en un espacio yo le dije, miren hermanos, yo quiero agradecerles porque en este tiempo yo me he refugiado en el Señor a través de su palabra y a través de las alabanzas. Y hay una alabanza bien linda que él canta que dice: calma, que la vida no se acaba. Con el sol en la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo, oyendo esas alabanzas, el Señor ha reconfortado mi vida. Pero quiero terminar con esto. Cuando yo llegué a donde estaba mi hermano, en el puerto de San José, después de que recibí la llamada, nos fuimos con mi esposo para allá. Yo sentí eterno llegar allá. Había demasiado tránsito, sentía que los carros no pasaban, mi mamá estaba solita allá. Cuando llegamos con mi esposo, yo me bajé del carro, las piernas me temblaban. Ya estaba Mimi allá. Mimi me llamó y me dijo: Mirna, aférrate a Dios, porque lo que vas a ver ahorita, necesitas la fuerza de Dios. Ella ya había llegado antes. Cuando llegué, bajo ese almendro, en ese car wash donde estaba mi hermano, 35 años, con sus defectos y virtudes, era mi hermano. Y lo amaba, lo había cuidado de chiquito, lo había cargado en mi espalda, jugando. Era mi nenito, el nenito de mi hermana y el mío. Y cuando llegamos, mi hermano estaba bajo el almendro tirado. Recuerdo que me agarró mi esposo y me agarró Caleb. Y yo vi a mi mamá. Mi mamá no era mi mamá. Ella estaba sin color. Ella no era mi mamá. Cuando yo la vi, la tenían sentada y estaban unas mujeres ahí con ella. Cuando llegamos, mi mamá nos dice, le dijo a Romeo, mi esposo: ay, Romeo, hoy sí me abandonó el Señor. Yo le pedí permiso para contar esto. Hoy sí me abandonó el Señor. Cuando yo leía a Job también le dice: Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me das la espalda, Dios? Cuando el Señor estaba en la cruz, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ahora ya el panorama se ve diferente, mi mamá ya piensa diferente, pero en ese momento, en el momentito de la prueba, hoy sí me abandonó el Señor. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido así. Quizás solo soy yo y por mi estado en esta época en la que estoy viviendo. Y quizá en algún momento, querido hermano, querida hermana, usted se ha sentido así, abandonada. Hoy sí, siento que le oro y como que le oro a la pared. Hoy sí me siento abandonada. Y Job está dispuesto a todo, llagas, enfermedad, pérdida material, física, menos al abandono de Dios. Y quizá en algún momento usted se sienta de esa manera. Y es ahí donde la fe de uno tiene que salir a relucir. Es ahí donde aquellas prédicas, aquella palabra, aquello que uno ha leído, que ha experimentado antes, es aquí donde uno tiene que volverse y decir lo que dice Isaías 41:10. Y yo le dije a mi mamá, Isaías 41:10 dice: nunca te abandonaré, nunca te dejaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Querido hermano, aunque usted se sienta dejado y abandonado, el Señor murió en una cruz y dijo: me siento abandonado por ti, no me abandones, Señor. Él exclamó esas palabras para que usted y yo entendamos que aunque no miremos al Señor en medio de la prueba, Él está con nosotros. Que aunque no lo sintamos, Él está con nosotros. Que la presencia del problema en su vida, oiga hermano, y con esto termino, que la presencia del problema en su vida no significa la ausencia de Dios.